Aspectos geofísicos y amenazas naturales en los Andes de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Este documento es de noviembre 19 de 2009. Se presentó en el Congreso Internacional sobre las experiencias en la iniciativa SERI en Colombia. Ponencia a nombre de la Universidad Nacional de Colombia. La portada dice aspectos geofísicos y amenazas naturales en los Andes de Colombia. Gonzalo Duque Escobar, Museo Interactivo Zamoga, Universidad Nacional. Información sobre Colombia. Vemos un mapa con las fronteras de la República de Colombia. Esto es algo que apenas se dibuja desde el año de 1991 con la Constitución Nacional, porque Colombia antes solamente consideraba el territorio continental e insular, pero no contemplaba los mares. Los mares en Colombia comprenden el 45% del territorio del país. Pero Colombia también tiene un acceso a la cuenca del Orinoquí y la Amazonía, que esas dos cuencas a nivel de Sudamérica son medio continente, 46.7%. La otra cosa que es importante es que además de tener esa extensión de mares, tenemos órbita geoestacionaria. Aquí se insinúa en una línea tenue la órbita geoestacionaria. Pero los países, las grandes potencias, consiguieron que las Naciones Unidas declarara toda la órbita geoestacionaria un patrimonio de la humanidad. Entonces a Colombia le dieron 3 pedacitos ahí para ubicar satélites geoestacionarios, porque esa órbita es importante para los satélites geoestacionarios. La pregunta es, ¿dónde empiezan los límites de Colombia? En el centro de la Tierra. Y hacia arriba, hasta donde está la órbita geoestacionaria. Incluso, pues, hoy en día las grandes potencias están en capacidad de hacer ese asunto con mucha precisión, a un costo mayor, claro. Lo digo así porque las potencias en este momento están buscando que la órbita se segmente en más pedacitos, porque ellos podrían ubicar más satélites y vender los servicios. Entonces a Colombia le estrecharían el suyo. Y hacer uso de la órbita geoestacionaria de nosotros con esa precisión, pues cuesta más. De pronto hasta ya no tendríamos económicamente la misma posibilidad que tendríamos hoy en día. Lo cierto es que Colombia no ha aprovechado la órbita geoestacionaria, esa es la tristeza. Eso en cuanto a las fronteras, dice así. Extensión del territorio, 1.141.748 kilómetros cuadrados de tierras emergidas y 928.660 kilómetros cuadrados de áreas marítimas. Eso es lo que yo menciono, 55% de zona continental, 45% de territorio en los océanos. La capital, Bogotá, distrito capital, ciudades principales, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Manizales, Pasto, Pereira, Villavicencio. En general, podríamos hablar en Colombia que tenemos 15 ciudades importantes. El DANE, cuando habla de las principales ciudades de Colombia, yo diría que incluso meteríamos a Armenia ahí. Entonces estarían las 3 de la costa, las 3 del eje cafetero, otras 3 que serían Bucaramanga, Ibagué y Cúcuta. Ya van 12 y quedaría de pronto el asunto de Villavicencio, Pasto, bueno, y ahí estaríamos. Bueno, la población ya son alrededor de 50 millones, en el momento en que se hace el trabajo son 45 millones de habitantes y una tasa de crecimiento del 1,53, ya el crecimiento demográfico en Colombia va decayendo. Por ejemplo, en el caso de Caldas, para poner el ejemplo, Caldas al punto 2, Manizales al punto 4. Yo creo que 0,4% al año puede ser más o menos una tasa representativa de Colombia. Historia. En 1830 se erige la República de la Nueva Granada, cuando la Gran Colombia, conformada por Quito, Ecuador, la Nueva Granada y Venezuela, se divide en 3 repúblicas. La República de la Nueva Granada se convirtió después en Estado federal bajo el título de Confederación Granadina, según la Constitución de 1858. Y en 1863 adopta el nombre de Estados Unidos de Colombia hasta la Constitución de 1886, cuando se constituye la República de Colombia. Siempre hubo 2 visiones, una visión federalista y otra centralista.
Bolívar trabajó por una visión de tipo centralista, Santander por una república federal. Una vez muere Bolívar, entonces de facto se van a separar Venezuela y Ecuador y solo queda Panamá, quien se ha separado 5 veces antes de la separación definitiva. Y siempre le pedía a Colombia, pues, que no fuera tan centralista en sus decisiones, les pedía a Panamá tener más autonomía y Colombia nunca se la concedió. Se separaron. Y entonces luego vinieron los Estados Unidos, aprovecharon esa fragmentación y construyen el canal con gran beneficio para Estados Unidos, hasta que en el 2000 ya lo entregan y ya lo usufructa, por supuesto, el pueblo de Panamá. Ubicando a Colombia. El territorio continental se ubica en la esquina noroccidente de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en la zona tórrida. ¿Qué se desprende de eso? Que Colombia es un país que tiene una ubicación geoestratégica importante. ¿Por qué? Porque está en la bisagra de 2 continentes, Suramérica y Norteamérica, e incluso Centroamérica, pues pongámosla del lado de allá si se quiere, o del lado de acá, porque es una especie de comodín. No ha aprovechado Colombia el tener 2 océanos, como los tiene Panamá, por ejemplo, como los tiene Costa Rica. Nosotros tenemos 2 océanos y en América del Sur el territorio continental se ubica entonces así como acabo de decir. Dice, la mayor parte de su extensión se encuentra en el hemisferio norte de la Tierra. ¿Por qué? Por el que el Ecuador está justamente por donde le señalaba ahorita la órbita geoestacionaria. Estoy diciendo prácticamente por la zona de Putumayo. Dice, el territorio también comprende el archipiélago de San Andrés y Providencia, localizado en el Mar Caribe, entre los 12 grados y 16 grados 30 minutos de latitud norte y los 78 grados y 82 grados de longitud oeste. Recuerden ustedes que el meridiano de Greenwich es el meridiano 180. Entonces, Greenwich no quedó en el meridiano 0. Está en el meridiano 180. El antimeridiano de Greenwich es el meridiano 0. También es bueno recalcar que cuando perdimos mar con San Andrés, yo creo que en Colombia los que están en Bogotá con ese centralismo no pensaban sino en los callitos. Y la gente en Nicaragua no pensaba en callos sino en el mar. La riqueza en dónde está, no está en los callos, en el mar. Y la Corte Internacional le dio a cada uno lo que quería, a Colombia los callitos y los de Nicaragua el mar. Eso para señalar que no tenemos visión marítima, que tiene más visión marítima Bolivia que Colombia. Adicionalmente, en el Caribe, la Isla Fuerte y los archipiélagos de San Bernardo y el Rosario cerca del litoral y las islas de Barú y Tierra Bomba próximas a Cartagena y unidas al continente. En el Océano Pacífico se encuentra la isla de Malpelo a los 3 grados 58 minutos de latitud norte y 81 grados 35 minutos de longitud oeste, además de las islas de Gorgona y Gorgonilla, próximas a la línea costera. Ahí hay otra cosa importante y es que tiene más biodiversidad las aguas superficiales del océano que la zona continental. Y nosotros no hemos sabido mirar al océano. Hoy en día que se construye el puerto de Tribugá, lo justifican que porque el 80% del puerto queda sobre agua y no sobre continente. Y entonces no están mirando, por ejemplo, el Parque Natural de Utría es único en Colombia, porque además de tener selvas en el ambiente continental, tiene ecosistemas que tienen que ver con los ambientes de costa. Ecosistemas de manglares, estructuras coralinas, bueno, varios ambientes costeros propiamente dichos donde hay una biodiversidad enorme. Entonces justifican el puerto diciendo que no ha habido ningún choque entre ballenas. Y resulta que ese no es el criterio. El criterio es que ese humedal donde queda la Ensenada y el Parque de Utría es un parque natural nacional, que hay un ecosistema ahí, que las comunidades nativas de ese territorio viven de esos ecosistemas, no lo explotan. Ellos
cosechan el ecosistema y entonces hacer un puerto ahí, dañar el humedal y al borde de un parque natural nacional con los impactos que eso trae sobre los ecosistemas del parque, que no solamente son continentales sino costeros. Ese daño que se comete hace que ya los pescadores no puedan tener la pesca natural, no puedan hablar de cosechar el mar como lo acabamos de señalar. Y entonces se violan los derechos bioculturales del territorio. Bioculturales por el daño que se hace en el Parque de Utría, en la parte que tiene que ver con el ecosistema costero, y también hay incidencia porque por distancia hay que mantener mínimo 1 kilómetro a un parque natural nacional que es Utría. Y también por el daño en el humedal. La contaminación en el humedal es uno de los factores que dañan el ecosistema. Y ese humedal entra también al parque, lo comparte. La ensenada, la boca de la ensenada está mitad y mitad. Dice, no hemos hecho todavía uso de la órbita estacionaria. La verdad es que es geoestacionaria, ni entrado en el dominio de los mares, a pesar de tener costa sobre los dos océanos y estar ubicados sobre el Ecuador. Cuando hablo de órbita es porque Colombia debería tener 2 tipos de satélites. Un satélite geoestacionario. Ese satélite geoestacionario tiene la ventaja de que ubicado a esa altura de 35.600 kilómetros, algo así, se mantiene siempre sobre la Tierra. Es decir, siempre lo vamos a ver encima de nosotros, porque queda en una órbita sincrónica con la rotación de la Tierra, y conforme la Tierra gira, él se va moviendo, pero permaneciendo siempre sobre Colombia. Tiene ventaja para telecomunicaciones. Siempre la llamada va a estar ahí. También para estudios que tengan que ver con clima. En Colombia, ¿quién estudia el clima? Los cafeteros, porque tienen con qué pagarlo. La gente del Valle del Cauca, donde hay cañaduzales, porque tienen con qué pagar el clima. La gente que tiene desarrollos hidroenergéticos como Antioquia, Cundinamarca, el mismo valle, porque tiene con qué pagar y porque necesita esos estudios. Pero no hay un doliente para el estudio en el clima de la Amazonía, de la Orinoquía o del Andén Pacífico, y menos de 2 mares que son el 45% de la Tierra. Cuando miramos los mares solamente estaríamos, al parecer, pendientes de que no salgan lanchitas ahí con narcotráfico, sin mirar la biodiversidad que hay en los océanos, que es mucho más rica, y los nódulos polimetálicos que hay en los fondos oceánicos. Entonces Colombia no tiene visión marítima, esa es una urgencia, y yo creo que la Universidad Nacional, con el PLAY, que es el plan de desarrollo a 12 años, deberíamos estar pensando que si tenemos una sede en Tumaco y otra en San Andrés, tenemos mares, y si tenemos una sede en Arauca y otra en Leticia, y Colombia tiene acceso a 2 cuencas, que es medio continente. Y además, si estamos hablando de la navegación en el Magdalena, y si además estamos hablando de los macroproyectos en Urabá, sistema portuario que se desarrolla por Antioquia, entonces la Universidad Nacional debería estar formando en puertos y canales. Pero aquí, cuando vemos la riqueza de Colombia y miramos la Orinoquía, no pensamos sino hasta Arauca. No sabemos qué significa el Orinoco oriental, central y occidental. La cordillera oriental de Colombia penetra por el Catatumbo y entra a Venezuela y sigue por el borde costero. La riqueza de Venezuela no está al norte de esa cordillera, no está en la zona de Caracas. La riqueza de Venezuela está en la cuenca del Orinoco. Eso es una maravilla. Y Colombia lo que puede tener de riqueza en la cuenca del Orinoco es una cosa maravillosa. La Universidad Nacional tiene que empezar a pensar a que necesitamos gente que sepa de puertos y canales para que no nos pase lo de San Andrés, no nos pase lo de Panamá, porque perdimos a Panamá, perdimos mar en San Andrés, pero también hemos perdido territorio con Venezuela, teníamos límites con el Golfo de Coquibacoa y Golfo de Venezuela, y el trapez amazónico es lo que nos queda del acceso al Amazonas, porque el territorio de Colombia entrando al Amazonas era mucho más grande, cogía una gran, pero con la guerra con el Perú es que la ganamos y nos quitaron la tierra. Bueno,
El medio natural de Colombia. Una región natural es una zona geográfica grande o pequeña identificable a priori por sus similares características físicas en cuanto a relieve, clima, vegetación, clases de suelo. Para la subdivisión de esta dimensión territorial se suelen determinar otros factores como fauna, población y economía, además culturas, etnias y otros elementos. En Colombia, estas diferencias regionales se definen por una serie de factores muy claros, tales como las características del relieve, ya sea montañoso o llano, la distancia al mar, el promedio de lluvias y las condiciones del suelo. Mientras el Chocó y la Amazonía colombiana, dos escenarios biodiversos y multiétnicos, no aprovechan el abundante patrimonio hídrico. Tampoco Colombia, que ha vivido de espaldas a sus dos mares, saca ventaja de su posición geoestratégica. No olvidemos nosotros que en el caso de la Amazonía, la gran amenaza que tenemos con la deforestación, el daño que estamos haciendo allá, es similar a lo que estamos haciendo en el Chocó, dañando con la minería el río Atrato. Por eso, el río Atratos y el Amazonas fueron declarados sujetos de derechos bioculturales por la Corte Constitucional. Las regiones naturales de Colombia. Miren el mapa, observen ustedes la gran extensión de la Amazonía con 403.348 kilómetros. La Orinoquía es más pequeña, incluso aunque sea la segunda, pues en vez de 403.000 tiene 310.000 kilómetros. Hay una diferencia importante. Mientras la Orinoquía es de 310.000, la región andina tiene 305.000 kilómetros cuadrados, es como el 24% del territorio nacional. Sigue el Caribe en importancia, que puede ser menos de la mitad de lo que es la región andina, porque tiene 132.218 kilómetros, y un poco inferior, pues es la región pacífica, que es 83.170 kilómetros, como la quinta parte de lo que es la región de la Amazonía. Y las zonas insulares son 50.000 kilómetros, es muy poquito, pues la verdad es que no. Bien, las zonas insulares de Colombia. ¿Dónde aplica este trabajo que vamos a ver? En la región andina de Colombia, que con cerca de 300.000 kilómetros cuadrados es la más poblada del país, donde habita el 74% de su población. En la región Caribe es el 20%, en el Pacífico y la Orinoquía y Amazonía escasamente el 6% restante a la fecha de este trabajo. Aludiremos a otras regiones para nutrir este contexto. Subregiones andinas. Entonces, a ver, uno coge el departamento de Caldas y no es muy homogéneo, y coge el eje cafetero y no es muy homogéneo, o coge la ecorregión cafetera y no es muy homogénea. Por eso hemos venido diciendo que en la ecorregión cafetera hay una zona minera, otra magdalenense, que tienen iconos distintos. La minería es una cosa y lo que es la navegación, la región magdalenense, el río Magdalena, es otro mundo distinto. Y ambas son de la colonia. E igualmente la zona cafetera tiene que ver con la colonización antioqueña y la región de la alta cordillera, con grupos boyacenses que han venido a trabajar las tierras frías de la cordillera central. Entonces voy a ver un mosaico de lo que es toda la región andina para mostrar que así todo no es homogénea, como no lo es, por ejemplo, la ecorregión cafetera. Dice, las subregiones serían el altiplano cundiboyacense, ahí está incluida la sabana de Bogotá, el altiplano de Popayán, el Alto Magdalena, el cañón del río Cauca, el Catatumbo, el centro y sur de la cordillera central, el centro y sur de la cordillera occidental. Miren que siempre es desde el centro hasta el sur. Cuando decimos de la cordillera central, estamos hablando del sur de Sonsón, los límites con Antioquia, ¿no? La fosa del río Suárez y el Chicamocha, la fosa del río Patía, el macizo colombiano, el macizo de Santurbán. Recuerden que el páramo de Santurbán en este momento está en entredicho, porque así sea importante la minería ancestral y se da a respetar, hay otra minería que es la minería a gran escala que no debería estar presente allá.
Las montañas antioqueñas, el Magdalena Medio. Digamos que el Magdalena Medio incluiría el Magdalena Centro. Estoy diciendo que el río Magdalena tiene el Tolima Grande, tiene el Magdalena Centro y Medio. Eso es lo que llamaríamos ahí el Magdalena Medio. Y otro ya al sur de la depresión Momposina, la zona vallenata del río Magdalena. Tenemos las montañas santandereanas, el nudo de los Pastos, que no es el macizo colombiano. La serranía de los Motilones, las vecindades con Venezuela, el sector noreste de la cordillera occidental de Colombia, hablo de la cordillera del Chocó, el sector noreste, ¿no? El valle del río Cauca y la vertiente llanera, que es el Piedemonte, donde están las fallas de Santa María, Yopal y Guaycaramo, donde nacen los ríos, o los ríos que descienden de la cordillera encuentran ya el llano como valle de salida. El medio ambiente que inicialmente es un medio fundamentalmente natural, gracias a la cultura, puede ser transformado y constituirse finalmente en un medio paranatural ecológicamente sólido. Ya hemos dicho, y lo vamos a ver en el módulo siguiente, cómo la cultura es el fruto de esa relación entre dos sistemas, surge de la interacción entre dos sistemas complejos, el natural y el social, entre el medio ecosistémico y el medio social. Puede ser transformado y constituirse finalmente en un medio paranatural, ecológicamente sólido. Las transformaciones invitan a que el medio sea ecológicamente sólido, pero también compatible con la cultura. En Guatemala, la erupción del volcán de fuego, una pintura de Antonio Vázquez. Sabemos las dificultades con la actividad volcánica que hay en todo Centroamérica. Dice, ¿qué tan naturales son las amenazas? Si bien los desastres suelen clasificarse por su origen. En desastres naturales y antrópicos, sus consecuencias reflejan la combinación de factores que evidencian la interacción del ser humano con la naturaleza. Estamos diciendo que si las transformaciones no son ecológicamente sólidas y no son compatibles con la cultura, pues se dan contradicciones. Resultan los modelos de ocupación del territorio conflictivos. No se le respeta el territorio del volcán, por ejemplo. Dice, ¿qué se excluye de este trabajo? Se excluyen las amenazas antrópicas de naturaleza tecnológica y naturaleza social, política o económica, y también las de tipo epidemiológico y biológico. Y estamos con una gran epidemia, miren la tragedia tan importante, Colombia con una cantidad de víctimas mortales por esta pandemia comparable a lo que le cobró el volcán Nevado del Ruiz en Armero. 3 cordilleras y 2 valles. Dice, los Andes colombianos se inician en el nudo de los Pastos, que es más al sur, donde se bifurcan para dar origen a las cordilleras occidental y central, separadas por los ríos Guaitara y Partía. Más al norte, la cordillera central forma el macizo colombiano, una estrella orográfica donde se origina la cordillera oriental y nace el río Magdalena, que con 1.200 kilómetros de longitud es la más extensa y ancha de las 3 cordilleras, pero también la más joven de las 3 cordilleras. Observen en la gráfica lo ancha que se hace la cordillera justamente desde Cundinamarca hasta la zona de Santander del Norte. Ya cuando entra a Venezuela es porque se ha bifurcado un ramal que va hacia la Sierra Nevada y el otro que va a entrar a Venezuela. La más antigua es la cordillera central, que con una longitud de 1.000 kilómetros y una altitud media de 3.000 metros llega a la costa atlántica. Mire entonces que la cordillera occidental, con 1.095 kilómetros de longitud y 2.000 metros de altitud media, es la más bajita de todas. Las regiones culturales de Colombia. Entonces, Colombia es un escenario pluriétnico, multicultural y biodiverso también. Dice, la misión coreográfica de CODACI, uno de los trabajos científicos más sobresalientes en la historia de Colombia, al identificar las regiones naturales, permite
diferenciar los principales grupos culturales de la región andina. Se destacan el opita, el bayuno de los valles interandinos cálidos, el paisa y el santandereano de las montañas, y el pastuso y cundiboyacense de los altiplanos. La misión coreográfica empieza con la fundación de Manizales en esa época, en mediados del siglo XIX. Manizales es del 49 y prácticamente entre 1849 y 1850 nace la misión coreográfica y en 10 años obtiene como resultado lo que le pidieron, que era hacer los mapas de Colombia, pero avanzó más porque identificó que Colombia tenía varias regiones. Hizo un mosaico de una Colombia pluricultural, subrayando esas regiones, esas 5 regiones que acabo de señalar ahí. 2 valles interandinos, 2 regiones montañosas y 2 altiplanos. Urge una segunda misión coreográfica para lograr la identidad de varias subregiones, como la región San Félix Roncesvalles de la Alta Cordillera o la del Magdalena Centro, entre otras, dada la urgencia de acometer acciones ambientales para la reconversión productiva en el ordenamiento de las cuencas para la producción de bienes y servicios soportados en el carácter pluricultural y multiétnico de la región andina. Si estamos hablando de un ordenamiento territorial, pues les cuento que hoy en día que se habla de ecoturismo, pero aludiendo a un turismo con un contenido social muy profundo, pensando en comunidades de base y ecológicamente muy profundo, si no, no sería ese tipo de turismo, pues tendríamos que hacer una lectura de, por ejemplo, el río Magdalena, entender que no es tan homogéneo, ni el río Cauca lo es. El río Cauca no es lo mismo la parte alta del río Cauca, que es el valle del río Cauca, con la región montañosa donde el río se encañona, que le toca el cañón del Cauca a Antioquia y al eje cafetero, y no es lo mismo eso que el Bajo Cauca. Son 3 escenarios muy distintos culturalmente. Urge una segunda misión coreográfica entonces para lograr la identidad ya en detalle de este territorio soportado en esa cultura que los diferencia. La calidad de vida de la población. Dice, frente a las cifras oficiales que señalan que para el 2008 niveles preocupantes del 46% abaten a Colombia en pobreza y del 17,8% en indigencia, y la certeza de que Colombia no ha alcanzado las metas de reducción de la pobreza y la indigencia propuestas para el 2015 dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, urge reorientar el modelo de desarrollo en 2 direcciones. Aunque la lucha contra la pobreza es fácil y contra la indigencia es fácil. Lo que es duro y en lo que Colombia no ha querido avanzar es en resolver la inequidad. Es que la pobreza se resuelve con beneficencia, pero la inequidad, dele la tierra a los pobres. Colombia no quiere hacer eso. 1. Bajo la perspectiva general o global, equilibrando la infraestructura social y productiva, orientando el gasto público con justicia social y responsabilidad ambiental y corrigiendo los desequilibrios que padecen los grupos más vulnerables de la población. Y 2. Bajo la perspectiva local, a partir de la concepción fruto de una reflexión comunitaria que exprese los procesos a seguir y las metas a lograr para una calidad de vida que responda a una visión de largo plazo, posible y deseable, que contemple las dimensiones ambiental, social y económicas y que responda a las problemáticas y potencialidades del medio ecosistémico y cultural. Cuando yo estoy diciendo que hay que responder a esas circunstancias, es porque tenemos la obligación de hablar de un territorio como una construcción social histórica, donde hay unos derechos que le corresponden a las comunidades ancestrales y otros que le corresponden a los ecosistemas. Por eso hablo de que hay que responder a las problemáticas y potencialidades del medio ecosistémico y de cultural. El espacio rural. Los problemas más relevantes en la transformación del espacio rural en Colombia son
la concentración de la población, es la débil infraestructura vial, la concentración de la propiedad. Y entonces, en general, esos factores hacen que el espacio rural colombiano sufra permanentes transformaciones, no solamente económicas y sociales, sino también demográficas, desplazamientos, todo ese tipo de cosas. Dice, la concentración de la pobreza en las ciudades, porque Colombia ha pasado de ser un país rural a ser un país cuya población se concentra en las ciudades. Eso ocurre con el advenimiento de la Revolución Verde. En las zonas cafetaleras, por ejemplo, ya las tierras de café, el campesino con 2 años y medio de escolaridad no está en capacidad de asimilar el modelo tecnológico de la caficultura y vende la tierra. Se la pagan muy bien, pero el tipo que la compra, aunque la paga muy bien, con 2 cosechas salda la deuda, porque es que pasaron a un modelo de monocultivo con altos niveles de producción a costa de la biodiversidad. Pero también salieron los campesinos que no sabían manejar el paquete tecnológico de la nueva caficultura y no estaban en capacidad de irse a tramitar préstamos en los bancos. Dice, las causas de este proceso son la concentración de la propiedad de pocos dueños, la ausencia de mercado para vender los productos agrícolas y el desplazamiento por la violencia. Estoy diciendo que cuando Colombia se urbaniza y pierde población rural, entonces el Gini, el indicador de la concentración de la tierra en Colombia, hace que en 2009 tengamos el 0,88. El Gini, si el Gini fuera 1, sería la tierra de una sola persona, y si fuera 0, estaría completamente distribuida la tierra, y si es 0,88, que está muy cerca de 1, pues está muy concentrada. Si el ingreso en Colombia es apenas el 0,57 y es el segundo país de riqueza más concentrada en América Latina, creo. Dígame, con la tierra en el 0,88. Hace falta una reforma agraria. Dice, débil infraestructura vial. Las áreas rurales de Colombia no están conectadas por vías que permitan el fácil acceso y transporte de los productos. Este factor incrementa los costos de producción. Aquí habría una excepción con las zonas cafetaleras, porque los comités de cafeteros, desde el año 27 que se crea la federación, van a lograr que se electrifique el campo, que haya escuelas, puestos de salud y caminos rurales. Incluso uno de los íconos de la caficultura es el jipao. El jip es un patrimonio cultural. El jipao, están buscando que sea patrimonio, no sé si por parte de la UNESCO o algo así. Pero la verdad es que, gracias a los comités en las zonas cafetaleras, tuvimos una cosa maravillosa. Por eso el eje cafetero tenía pueblos muy pujantes, con veredas pujantes, hasta que vino el monocultivo y ya los campesinos se fueron para las ciudades, y entonces el drama pasó a las capitales del eje cafetero. Y esos pueblitos que fueron pujantes y vibrantes ya no son la sombra de lo que fueron antes, y las veredas sí que menos. Dice, la concentración de propiedad rural. Los pequeños productores campesinos, colonos e indígenas se ven desplazados por terratenientes que acaparan grandes extensiones de tierra y créditos subsidiados por el Estado. Esta concentración, además de expropiar a los pequeños propietarios, hace que sus productos no sean competitivos en el mercado. Urge una política de incentivos que beneficie a los pequeños agricultores. Y yo digo que una reforma rural de fondo en la estructura, la tenencia y la tierra. Todos estos factores entonces hacen que el espacio rural sufra trastornos demográficos, sociales y económicos. Ahí vemos en la imagen una obra expuesta de la muestra del Museo de Arte del Tolima. El espacio urbano. En Colombia, al 2005, la población por ciudades está distribuida así: Bogotá, 6,8 millones, luego Medellín, Cali, Barranquilla, cuyas cabeceras suman 5,2 millones de habitantes, superando el 1.000.000 de habitantes cada una de ellas. Por encima de 500.000 y hasta el 1.000.000 de habitantes en su medio urbano aparecen Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga. Hasta ese nivel, la población urbana de estas ciudades suma 14,1 millones de habitantes. Entre 300.000 y 500.000 habitantes en su medio
urbano siguen 8 ciudades que suman 3,1 millones de habitantes. 10 ciudades más entre 200.000 y 300.000 para un total de 2,6 millones de habitantes y 11 ciudades entre 100.000 y 200.000 habitantes que suman 1,5 millones de habitantes. ¿Qué conclusión saca uno? Que a diferencia de Perú, donde la población está polarizada, casi toda está en Lima. Colombia es un país de ciudades. Y tener una ocupación del territorio bien destruida es una berraquera. Por supuesto que es solamente en la región andina, porque ni la Orinoquía, ni la Amazonía, ni el Andén Pacífico, y en menor grado, pues, digamos, algo, la costa Caribe, pero por lo menos está bien ocupado el territorio por la población. Dice, la lista de municipios con una población rural y urbana entre 100.000 y 200.000 habitantes se extiende a 30, con un total de casi 4 millones de habitantes, de los cuales 3 son urbanos. Esto a partir de los datos del último censo, en el 2005, pero es para el 2009. Ahora, miren ustedes qué pasa en Caldas. En Caldas nosotros tenemos cerca de 1 millón de habitantes, de los cuales 400.000 y un poquito más están en Manizales, 200, casi 300.000 están en las cabeceras municipales y 290.000 habitantes son habitantes rurales. Rurales propiamente en Caldas son los que no están ni en las ciudades ni en las cabeceras de los municipios. 290.000 habitantes. La planeación urbana, racional y cartesiana de hoy no diferencia entre las urgencias de una megalópolis como Bogotá o de los pequeños poblados como Salamina, y las premuras de las ciudades intermedias como Medellín, que es una ciudad intermedia grande, o Manizales, que es una ciudad intermedia pequeña. Incluso en estas existen diferencias relevantes debidas a los tamaños. Estoy diciendo, entre Manizales y Medellín hay unas diferencias estructurales por tamaño. Índice de intervención por uso del suelo. Ahí tengo una intervención en donde las zonas con rojo, que es muy intensa, pues no están disipadas, diseminadas, justamente en vecindad de centros urbanos. Vemos cerca de Medellín, cerca de Cali, cerca de Bogotá, y en Barranquilla y en Cartagena. Son visibles las pinticas rojas, alguito en Cúcuta, alguito en Santa Marta y en Cartagena. Bueno, y tenemos que es poco intensa en el Andén Pacífico, en la Amazonía, y es leve, digamos, en la Orinoquía colombiana. Dice, en los pisos basales, ¿qué son los pisos basales de Colombia? Las zonas por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, que equivalen al 73% del territorio colombiano, hablo de la zona continental. Las principales coberturas son selvas, 46%, menos de la mitad está en selva. Agroecosistemas, 25%, y sabanas, 19%. En los pisos andinos, que son las altitudes por encima de 1.000 metros, equivalen a la cuarta parte del territorio, el 26%. Las principales coberturas son agroecosistemas, 62%, bosques, 30%, y páramos, cuerpos de agua y coberturas especiales que llegan al 8%. Pero aquí hay una cosa, como la vamos a ver ahorita, y es que Colombia, de 12 millones de hectáreas que tenían guaduales, no tiene sino 50.000 hectáreas. De 12 millones a 50.000. Igualmente en los bosques de niebla tenía 9.7 millones de hectáreas, no queda sino en bosques de niebla la cuarta parte. Y en bosques secos, que son a lo largo del Magdalena, bajos, que teníamos 9 millones de hectáreas, no queda sino el 8%. Es decir, Colombia ha hecho un ecocidio en los 200 años de historia de la República. Dicen, los principales conflictos de uso y aptitud del suelo se relacionan con deforestación de cuencas abastecedoras de agua y corredores de conectividad biológica y destrucción de humedales de páramo, valles interandinos, ciénagas, meandros y zonas costeras. Esa presión sobre páramos, bosques secos, bosques de niebla, todavía continúa. Las regiones
Deficitarias en áreas de conservación son los llanos orientales, en el piedemonte llanero centro y norte, la costa norte entre Caucasia y la Sierra Nevada, y los valles del Cauca y Magdalena. Son regiones que tienen déficit en conservación. Hay mucha presión sobre los ecosistemas de la Alta Orinoquía, de la Sierra Nevada, de la depresión Momposina y de los valles del Cauca y el Magdalena. Los grandes centros urbanos muestran las zonas de mayor intervención con severas incidencias por degradación ambiental sobre el espacio urbano. Ahí sobra decir, por ejemplo, que entre los 10 ríos más contaminados de Colombia están el Chinchiná, el Otún y el río Quindío. Pero el río Bogotá, el río Nechí, que recoge las aguas de Medellín, hay una cosa bien complicada con los ríos que salen de las zonas urbanas. Y hay otros ríos que tienen problemas severos, no por cuestiones urbanas, sino por contaminación. El río Atrato, por ejemplo, y otros ríos de la Orinoquía y de la Amazonía, perdón. La revolución verde. Gracias al empleo de las modernas técnicas de producción basadas en monocultivos, semillas mejoradas y agroquímicos, con la revolución verde se logró derrotar las hambrunas y generar escenarios agroindustriales de exportación. También la vida rural concluye para dar paso a la urbana. Pero con ella se fueron generando de paso otros aspectos negativos como la dependencia tecnológica, la devaluación de la cultura rural tradicional, la pérdida de biodiversidad y de los bosques, los daños ambientales asociados a la sobreexplotación y a la erosión, el agotamiento y contaminación del agua, aparición de nuevas plagas y desplazamientos sistemáticos de las comunidades rurales a los medios urbanos. Digamos que antes teníamos lo que se denomina agricultura autárquica, que es la agricultura tradicional, donde está la huella casera, entonces hay una seguridad alimentaria, la señora se sabe las hierbas medicinales, pero cuando pasamos a los monocultivos acabó la huerta y hay que ir a comprar el mercado, toda la galería, no hay autosuficiencia. Los campesinos que no pudieron manejar los nuevos paquetes tecnológicos y financieros y atraídos por las oportunidades de la ciudad, vendieron sus tierras y migraron a ese medio, al medio urbano, con la intención de proletarizarse sin lograrlo, dado su bajo nivel de escolaridad. Ellos, empujados por la pobreza del campo y atraídos por el espejismo de la ciudad, llegaron a ella y fueron a conseguir empleo. Doctor, hay trabajito para mí. Y entonces el señor le dice, ¿usted qué estudios tiene? No, doctor, pues yo sé leer y escribir, yo hice hasta tercero en la escuela, en la vereda. Le dije, no, pues que necesito una persona que tenga un curso en el SENA. Porque ya Colombia, eso es de los años 70, ¿no? En los años 70 empezó la reconversión tecnológica, la modernización industrial, y entonces el campesino, ¿qué tuvo que hacer? El carrito de dulces, o a vender, o una venta de verduras, o de celador a un edificio, cositas así. Imagen paisaje cafetero en la cátedra de UNESCO. Geología andina de Colombia. Ahí tengo el mapa geológico simplificado de los Andes de Colombia. Vemos un verde limón chillón, que son las rocas volcánicas muy recientes. Hablo del Cuaternario, de la época del hielo, el Pleistoceno. Veo otro verde más oscuro, que son las rocas basálticas de la serranía del Baudó. Eso es un levantamiento posterior que forma el río Baudó. ¿Posterior a quién? A la cordillera occidental de Colombia. Veo también unos sedimentos a lo largo del río Cauca. Esos sedimentos tienen a lo largo del Cauca los sedimentos tienen una profundidad de 2,5 kilómetros, 3. A lo largo del Magdalena, 4,5. En la cuenca aquí del Baudó, aquí detrás, en esta parte separando el Atrato del Baudó, esos sedimentos pueden tener alrededor de 2 kilómetros de espesor. Los del río Magdalena, que tienen 4,5, tienen un máximo de 7 kilómetros de profundidad en honda y 9 en Montería, en la zona de Montería, en esta parte de acá. Aquí viene a quedar Montería. Entonces, en esas cuencas sedimentarias del terciario,
Ahí encontramos petróleo. Ahí encontramos petróleo. El petróleo que Colombia, pero hay muchos crudos que son crudos pesados, para que sepan. Aquí, en esta cuenca del Chocó, pues el petróleo que pudo existir ahí, por el choque de placas tectónicas, es una zona de alto riesgo sísmico, también sabemos, pues ha emigrado y se ha fugado. Dice aquí, la cordillera central es fundamentalmente de rocas metamórficas, así presentes segmentos de vulcanismo de área. Estamos diciendo entonces, bueno, primero es que la falla Romeral, que es esta de acá, el continente al este de la falla Romeral son de corteza continental, al oeste probablemente formados sobre la corteza oceánica, basaltos o fiolitas, todo eso. Y la cordillera central es fundamentalmente de rocas metamórficas, esta cordillera, y tiene 3 segmentos volcánicos. Los 3 segmentos volcánicos en Colombia son los que tienen que ver con el Chile, el Azufral y el Galeras, otro que tiene que ver con el Huila y el Puracé, que es la zona central, y otro que es el macizo volcánico Ruiz Tolima. 3 complejos volcánicos, pero por ejemplo, esos complejos en el caso del Ruiz Tolima tienen 2 millones de años, la cordillera tiene 550 millones de años. Estoy diciendo que las lavas y las cenizas volcánicas son jovencitas, vamos a ver en la otra la vulnerabilidad de las laderas por esa condición. Entonces, dice que la cordillera occidental muestra rocas en su mayoría en naturaleza ígnea basáltica y la cordillera oriental se constituye básicamente de rocas de tipo sedimentario, porque esta cordillera es muy joven y es el levantamiento de sedimentos que fueron aportados por la cordillera central cuando se formó y por el escudo guyanés que está por esta parte de acá, cuando era más montañoso. Dice, se ha avanzado tímidamente en desarrollos geotécnicos para enfrentar las demandas ambientales. Faltan desarrollos en bioingeniería y en túneles para atender mejor las dificultades asociadas a la erosión rural y urbana y a las barreras topográficas sobre rutas de conectividad entre escenarios urbanos y regiones. Voy a decirlo de otro modo. Mientras la incertidumbre perforando rocas en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, es del 30%, la incertidumbre en el trópico puede llegar al 50%. Los suelos tropicales son mucho más complejos. Entonces, les decía a ustedes que la incertidumbre en el trópico es muy alta. Por ejemplo, yo tuve a cargo una interventoría del Manual de Túneles para Colombia y estaba proponiendo a quienes ejecutaron el manual, que era la Universidad del Quindío, una de Chile y unos de Austria, que el túnel del Toyo, por estar en unas rocas de alto nivel de complejidad, no se hiciera como una alianza público-privada, sino como obra pública. Porque cuando las obras son con un nivel de incertidumbre tan grande, eso es una lotería para el Estado y para el ingeniero. Ojalá vieron ustedes el costo del túnel de la línea por meterse en obras complejas, comparado con el túnel de Santa Fe de Antioquia o con el túnel de Río Negro, que no valió ese jurgo de plata y no tuvo esos retrasos tan enormes que sí existieron en el túnel de la línea, cuyo costo subió a 3 billones de pesos por la incertidumbre de las rocas y también porque lo contrataron mal sin tener en consideración eso que acabo de decir. Entonces, por eso digo acá que en Colombia necesitamos unos desarrollos tecnológicos, pero también en los modelos de contratación necesitaríamos otras cosas. Bueno, aquí tengo el sistema de fallas de Santa María, Yopal y Guaycaramo. Tengo esto otro que nace en la Mesa de los Santos, es la falla Santa Marta Bucaramanga. Esta falla todos los días trabaja, todos los días. Eso libera energía. Entonces, cada rato hay sismos que tienen que ver con Santander. Se está descargando la energía, no hay grandes terremotos con esa falla. La falla de Romeral tiene periodos de retorno, los sismos de 750 años aproximadamente, 750.
Muchas veces hay un sistema de varias fallas y unas tienen unos periodos de 100 años, otros de 30 años. Entonces, por lo menos el periodo que les estoy dando es la falla de Romeral, en el ambiente que vimos en el Quindío, con los espectros que se asociaron allá. Entonces, vemos las cordilleras son gran desplegamiento, por eso se concentran las fallas acá. Aún más, la falla de Palestina, que es esta, sobre ella nacen los volcanes desde el Machín, pasando por el Quindío, pasando por el Paramillo de Santa Rosa, el Ruiz, Santa Isabel, todos esos volcanes, y se va hacia la laguna de San Diego. Esta es una falla de movimiento horizontal. Estoy diciendo que Ibagué estaba 30 kilómetros más al norte o Manizales 30 kilómetros más al sur. Mientras Ibagué va hacia el sur, Manizales va hacia el norte. ¿Por qué? Porque la falla en los últimos 80 millones de años ha tenido un movimiento horizontal que es diferente a lo que suele ocurrir con las fallas de Romeral, que son fallas de compresión. Por eso acumulan tanta energía. Una falla de compresión, las rocas aguantan mucho a compresión, a tracción el 10% o 15%. Entonces, las fallas que son de tracción no dan sismos muy grandes generalmente. Por lo menos, la magnitud de un sismo tiene que ver con la longitud de la falla. Mientras más larga, sismos más grandes puede dar. Dice acá, evolución de la geología andina de Colombia. En el precámbrico se da en el precámbrico. Entonces, del precámbrico sigue el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, misisípico, pensilvánico. Bueno, ahí va la escala. Y entonces, en el precámbrico es más allá de 550 millones de años. En esta época, la vida está en los océanos, acá. 550 millones. Se da la formación del escudo guyanés. Se forma esto y también se está formando el escudo brasilero. Aquí hay dos escudos y el escudo canadiense. Todo esto era montañoso. Pero en el Paleozoico, ya nos metimos, en la orogenia del Ordovícico se da la formación del cinturón ancestral de la cordillera central, pero también el sector sureste de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya desintegrado el supercontinente llamado Rodinia, hace 500 millones de años. Estoy diciendo que la edad de la cordillera central de Colombia, del cinturón cristalino, no se olvide que los volcanes son recientes, es de 550 millones de años. Vamos a suponer que estuviéramos vivos en esa época, pero en esa época la vida está en los mares todavía. No había bosques ni nada en los continentes, porque el carbonífero va a venir después. ¿Qué pasó? Se formó la cordillera central y quedó una lengua del mar o una cosa, un mar grande en todos los llanos orientales, pero eso empezaba en Mariquita, o sea que usted iba a Mariquita, cogía lancha y de pronto podía hacer un descanso aquí en la serranía de la Macarena, porque es del precámbrico, y seguía para el escudo guyanés, todo esto. Bueno, y después viene el Mesozoico, en el Jurásico, hace 200 millones de años se forma la cordillera del Chocó. Entonces, la cordillera central hace 500, hace 200 millones de años la cordillera del Chocó, en otra orogenia que es la del Jurásico, y cuando esto se forma es la época de las aves. Es decir, aparecen los dinosaurios, después las aves y después desaparecen los dinosaurios. Entonces, cuando se forma la cordillera del Chocó, es la época de las aves y el Valle del Cauca queda como una lengua del mar atrapada. Y esas dos cordilleras se forman por la zona de subducción. Estoy diciendo, la zona de subducción quedaba por aquí, por el río Cauca, y se formó la cordillera central, y después se echó reversa para allá, y se forma la cordillera del Chocó, y se traslada a la zona de subducción por allá para el Pacífico. La cordillera más jovencita de toda la de Bogotá, porque es del Terciario, del Mioceno. Del Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, Mioceno. Se forma esta cordillera hace unos 20, máximo 40 millones de años, esta cordillera. Es la época de las flores y del caballo primitivo. El hombre todavía no está en la tierra, todavía no ha llegado esta parte de acá. Así que vemos que son tres cordilleras y esta está tan jovencita. Las rocas son sedimentarias de mala calidad. Trabajar en las rocas de Bogotá son rocas de muy mala calidad. Las rocas más cristalinas son de la cordillera central, pero en el caso del túnel de la línea, vuelvo y repito, había unas rocas de mala calidad de ahí.
Incluso estas del Chocó, que son la corteza de origen oceánico, ahí hay poco silicio, hay mucho basalto, y el basalto es una roca, la de más resistencia a la compresión entre todas las rocas es el basalto, y no tiene dureza, no tiene cuarzo. Eso le entra un cuchillo caliente en mantequilla, haga de cuenta ustedes. Entonces, para perforarla es facilísimo. Alguien dice, hacer un túnel es fácil. Pero lo que pasa es que esos derrames de lava están entreverados con sedimentos orgánicos de origen marino. Y eso explica, por ejemplo, los esquistos negros que son inestables por aquí en Manizales y por allá, así que más. Y en el Cuaternario, que es en el Pleistoceno, concluye con una glaciación para entrar al Holoceno con la actual deglaciación o la época megatérmica o periodo interglacial, en el que se consolida la población el poblamiento de la especie humana. Entonces, digamos que eso de humanos, pues hay que pensar si hablamos de 2 millones de años atrás o qué, lo que entendamos por eso, si es el Homo habilis o es el Homo erectus o qué, o el Homo sapiens. Bueno, pero les cuento que en esos 2 millones de años es que aparece el Ruiz, que aparecen los primeros homínidos o parecido a eso, es donde va a aparecer el Ruiz. Y hace 14.000 años seguramente el hombre entró por el estrecho de Bering, la última glaciación. Clima andino Colombia 1. El clima de la Colombia andina es bimodal. Las lluvias se inician con los equinoccios y los veranos con los solsticios. Además, está condicionado por la temperatura del Océano Pacífico. Ese es el ENSO. Durante los años de El Niño, las temporadas veraniegas son en promedio más secas, arrecian los incendios forestales y los huracanes en el Caribe. Durante la Niña, las lluvias y los deslizamientos son el común denominador, lo que se refleja en aumentos inusitados de los caudales de los ríos e inundaciones en las zonas bajas marginadas, además de pérdidas económicas por bloqueo de vías. Es probable que con el calentamiento global estos dos fenómenos cíclicos y dinámicos entre el océano y la atmósfera se prolonguen e intensifiquen, tal cual lo hemos visto. Aquí tengo desde 1951 hasta el año 2000, en amarillo un niño y en azul una niña. Mira que siendo cíclico es de comportamiento errático. No es periódico, es errático, pero es cíclico. Y hay meganinos, niños muy grandes, y hay unas niñas muy largas. Entonces, decimos que en la zona andina es bimodal, porque en los llanos y la Amazonía no lo es, tampoco en el Caribe, allá es monomodal. Decimos que en la zona andina es bimodal porque tiene que ver con los equinoccios y los solsticios. En los solsticios son junio 21 y diciembre 22, y los equinoccios, que es cuando empiezan los periodos de lluvia, son marzo 21 y septiembre 22. Clima andino de Colombia, segunda parte. Colombia es un país con una amplia diversidad de climas, sobre todo a causa de la posición geográfica, de las características fisiográficas y de la zona de convergencia intertropical. En la región andina se presentan temperaturas por debajo de la media nacional. Nosotros tenemos una media de 22.2 grados centígrados, es la media hora, pero esa temperatura se va a incrementar en los próximos años. Esto se debe a la presencia de los llamados pisos térmicos que se presentan con la disminución de la temperatura media del aire a medida que la altitud aumenta. A ver, hay un gradiente térmico en la atmósfera. 170 metros por cada grado centígrado cambia la temperatura en la zona cordillerana. Y hay un gradiente térmico en las rocas con una perforación petrolera. Por lo menos en los primeros kilómetros, mientras estemos en la corteza, ¿no? Eso en el manto de la Tierra ya no vale. Por cada kilómetro de profundidad aumenta la temperatura 33 grados. Un kilómetro de perforación, 33 grados más. 10 kilómetros, 330 grados. Imagínense pues la profundización. Cuando hablo de 10 kilómetros es porque el pozo de cola llegó a 8 o 10 kilómetros de profundidad. Esa profundidad, cuando van a hacer estudios, tienen que presurizar el medio
para que no se alteren los minerales y poderlos estudiar y extraerlos presurizados aquí a un laboratorio para poderlos estudiar. Dice, en esta región se observan diferentes franjas de temperatura, desde muy altas en los valles interandinos, como el Magdalena y Cauca, hasta temperaturas muy bajas en los altiplanos cundiboyacense y de Nariño, y sobre todo en los picos nevados. También se presentan temperaturas muy bajas, bajo 0 grados, en zonas como los segmentos volcánicos de la Cordillera Central o del Nevado del Cocuy. Con el calentamiento global se acentúa la amenaza sobre los bosques secos y sobre los humedales de páramo, donde los incendios forestales son más probables. Entonces miren cómo sería Colombia. Si no fuera por las cordilleras, el clima sería uniforme en Colombia. Clima andino de Colombia, tercera parte. Aquí tenemos el promedio anual de lluvias, pero en general diríamos que en Colombia es muy lluviosa esta parte de acá de lo que es el Pacífico, sobre todo en el Chocó biogeográfico hacia el sur. Hay una intensidad en lluvias más o menos importante, más o menos, en una región de la Amazonía. Pero la zona donde más llueve en Colombia tiene que ver, por ejemplo, con el río San Juan y el Atrato. En el eje cafetero es la cabecera del río San Juan en jurisdicción de Risaralda. Y es muy seco, vea, en La Guajira, definitivamente esto es campeón en seco, pero hay otras regiones aquí anaranjadas, una de ellas tiene que ver con el desierto de Villa de Leyva, y hay otras regiones en el Caribe que se pueden observar, vecinas a Cartagena y a Sucre. En el país, el volumen anual de lluvias varía mucho entre las diferentes regiones. El régimen monomodal se presenta principalmente en la zona sur y norte del país y el bimodal en la zona central. La región andina presenta una gama muy amplia de niveles de lluvia que están influenciadas directamente por las condiciones del terreno y la altitud. Las lluvias en esta zona pueden ir desde los 1.500 milímetros anuales en los valles interandinos a 4.000 al año en los altiplanos y bosques altoandinos. Finalmente, los mayores niveles de lluvia en el país se presentan en la región pacífica, especialmente en el departamento del Chocó, sobre los 5 grados de latitud norte para el litoral Caribe y los llanos orientales encontramos un clima, cuando no de sabana o de selva, probablemente de tipo monzónico y de vientos alisios. Entonces, es muy parecido esta parte de acá a lo que es la región, este clima, a lo que es la región del Caribe. Yo diría que la zona andina es muy variada, pero la Amazonía y el Pacífico son también muy similares. Es una lluvia permanente, un invierno permanente en el Pacífico, en la región amazónica y en la depresión momposina. Son todo el año invierno, uno más seco que el otro. Mientras que en la Orinoquía y la región del Caribe son 9 meses de verano y 3 meses de invierno en el año. Un clima fundamentalmente seco. Y de árido a subárido en la Guajira, en la península de la Guajira, con algunas excepciones, como lo mencioné aquí, en la Villa de Leyva y una región vecina a Cartagena. Hidrografía colombiana. Son las grandes cuencas. Cuencas para el Pacífico, para el Atlántico, para la Amazonía, para la Orinoquía y la gran cuenca Cauca-Magdalena. Toda está metida básicamente con el Atlántico. Incluso parte de la del Chocó, la del río Atrato, va para el Atlántico. Se disocia el río Atrato y queda en el Chocó, la del río Baudó nomás que va en dirección contraria. Va con el San Juan. Bien, Colombia es un país con abundantes recursos hídricos en el mundo. La precipitación media anual es de 3.000 milímetros contra una media mundial de 900. Miren, 3.000 contra 900 al año y de 1.600 en Sudamérica. O sea que nosotros estamos duplicando a Sudamérica. En el territorio colombiano podemos encontrar 5 vertientes hidrográficas: Caribe, Orinoco, Amazonas, Pacífico y Catatumbo. Faltaba la del Catatumbo, que es una cuenca muy pequeña.
Cada una de estas regiones posee características hidrológicas diferentes y determinadas en gran parte por las condiciones ambientales, climáticas y del relieve presentes. La riqueza hídrica del país se ve representada en la extensa red superficial de aguas que lo cubre, en las favorables condiciones que permite el almacenamiento de aguas subterráneas y en la existencia de un importante número de cuerpos de agua lénticos y enormes extensiones de humedales. El 3% del territorio colombiano son humedales, pero sí podríamos decir que en aguas subterráneas, 3/4 partes del agua en Colombia son subterráneas y la cuarta parte son ríos y lagunas. Es decir, las aguas superficiales son la cuarta parte no más. Pero de las aguas subterráneas, el 56% está en el Pacífico, Orinoquía y Amazonía, que es la zona menos poblada, 36,5% en la región Caribe y el 12,5% de las aguas subterráneas están en la región andina, que es la más poblada. Mientras se degrada el recurso hídrico por contaminación y sedimentación, no se aprovechan los grandes ríos para la navegación. Existen poblados sin agua potable y poblaciones donde el recurso no es confiable. En Colombia, la mitad de los municipios tienen problema de suministro de agua porque no está tratada. En la tercera parte hay un problema de abastecimiento en épocas de niño, por sequía, ya es que se agota. Y también, más o menos casi la tercera parte, es agua biológicamente inviable. Urge una acción correctiva para corregir la deforestación, reducir los vertimientos de los medios urbanos y restablecer la navegación en el río Magdalena, pero hasta el Huila, porque el salto de onda se puede remontar. No solamente lo remontaron ahorita para subir los equipos hidroeléctricos de las centrales hidroeléctricas del Huila, equipos muy pesados, turbinas, generadores, todo eso, sino que yo tengo una imagen que por ahí está en mis publicaciones de 1899, un vaporcito remontando el salto de onda. Y hay más imágenes de vapores remontando el salto de onda. Lo puse en un trabajo que acabo de publicar porque se ve claramente el talud de onda para que no queden dudas. Suelos andinos de Colombia. Las cordilleras andinas son jóvenes y nuestros suelos no tienen la madurez ni la estabilidad de los suelos de la plataforma africana. La figura muestra los grados de humedad desde suelos superhúmedos, azul, hasta áridos, en rojo. Árido La Guajira. Superhúmedos, pero entonces aquí hay una cosa. Donde llueve mucho, los suelos son lixiviados. Entonces, estos suelos azules oscuros hay del lavado de base, no son fértiles. Y para que sean fértiles se necesita que llueva poquito. Entonces, se necesita un clima en general seco. Los suelos amarillos son secos. Entonces, ¿por qué? Pero siempre y cuando no sean arenas, porque las arenas migran. Si son suelos plásticos y secos, son fértiles. Entonces, aquí de suelos desde adecuados y secos, y de pronto a lo sumo ligeramente húmedos, son suelos buenos para la agricultura, muy fértiles. Por su alta productividad en Colombia sobresalen las siete regiones: el Valle del Cauca desde Cartago hasta Cali, el Valle del Magdalena alto, medio y bajo, el Valle del Sinú, San Jorge, que incluye el Bajo Cauca, el altiplano cundiboyacense, que incluye la sabana de Bogotá, en la región entre Túquerres e Ipiales, incluye también la sabana de Túquerres, la zona cafetera desde Caicedonia hasta Neira, la región entre San Félix y Roncesvalles, que incluye a Murillo y a Marulanda. Son las 7 regiones fértiles por excelencia de Colombia, salvo lo que tenemos en la región Sinú-San Jorge y la región de Túquerres y Ipiales y el altiplano cundiboyacense. Las otras 4 de esas 7 tienen con nosotros afinidad, porque estamos en la zona cafetera, en la región San Félix y Roncesvalles, pero también en la cuenca del Cauca y en la cuenca del Magdalena. Son 4 escenarios que nos benefician en el eje cafetero. Dice la zonificación de suelos por humedad. El rojo es árido, semiárido, ocres, seco amarillo, etc. Bueno. Suelos andinos de Colombia. Esa imagen es un papal en la zona de Murillo, una zona muy fértil. Mientras el altiplano cundiboyacense tiene la sabana, y la sabana es 25 veces más productiva que una hectárea promedio de los llanos, esta región de Murillo y de San Félix es 10 veces más productiva que una hectárea promedio de los llanos.
La gran diversidad del suelo en Colombia se debe a la variedad de clima, geología, relieve y formadores biológicos. Y cuando uno habla cuáles son los factores de formación y evolución de un suelo, son 5. La roca madre, el tipo, que es la geología, bueno, el drenaje, el clima, los formadores biológicos y el tiempo. Mientras más tiempo, más fácil se forma. Se necesita tiempo. En el territorio, los suelos dominantes presentan limitaciones por excesiva humedad, baja fertilidad y topografía escarpada. Los suelos para uso agrícola altamente eficientes son el 20% del total, contra un 50% de suelos aptos para bosques o reservas naturales. Colombia debería tener la mitad del territorio en bosques y reservas naturales. El 30% restante son suelos con limitaciones para la agricultura en tierras planas y quebradas. Entonces, vamos con agricultura, 50% básicamente, 20 y 30%. Los suelos más productivos se localizan en altiplanos y en conos y valles de algunos ríos, en zonas de baja precipitación. Los suelos menos productivos están en las zonas de fuerte topografía y en las regiones más lluviosas, donde resultan lixiviados, el deslavado de bases. La tala indiscriminada del sobrepastoreo y la contaminación con agroquímicos son hoy problemas para la conservación de los suelos y factores que aceleran la erosión y que producen acidificación y oxidación de los suelos de cultivo. Las medidas correctivas pasan por la recuperación de cuencas a partir de modelos tecnológicos para la reconversión productiva basados en la silvicultura, la agroforestería y la producción limpia. Cuando digo medidas correctivas en las cuencas es porque si hay potreros, entonces hay procesos erosivos, sobre todo en suelos de fuerte pendiente con un cambio climático exacerbando los deslizamientos, como lo vamos a ver ahorita. Ecosistemas. 1. Los ecosistemas ofrecen soporte ecológico al desarrollo sostenible por su imbricación social, cultural y económica con la sociedad. Ahorita estábamos hablando de la zona en Tribugá, donde tengo ahí unos arrecifes, tengo pues un ecosistema costero con aguas someras, con una biodiversidad muy alta, y las comunidades cosechan eso, no lo explotan. En Colombia el 69% de la superficie continental es de aptitud forestal. De esta área el 46,6% está cubierta por bosques, un 18,9% por vegetación especial no boscosa como sabanas, páramos, pantanos y zonas áridas, y otro 0,9% por aguas, nevados, centros urbanos y regiones insulares, que no llegan al 1%. Frente a la amenaza climática urge el desarrollo de los sistemas regionales de áreas protegidas, el inventario de las áreas de interés ambiental y los correspondientes planes de manejo en las cuencas andinas. ¿Qué estamos diciendo? Que mientras un curso de agua hay que respetarle 15 metros a la ronda por lado y lado, así pase por la casa del presidente de la República, un suelo, el dueño del Morro San Cancio se lo puede llevar para otra ciudad y no le pasa nada, salvo que el Cerro San Cancio sea un área protegida. Entonces los territorios, las tierras, para que no los dañen hay que volver las áreas de interés ambiental, una declaratoria. Y hay unos más exigentes que otros. Por ejemplo, un parque natural nacional normalmente no permite ni siquiera turismo, aunque hay excepción en 4 parques como el Parque del Ruiz, el Parque Natural de los Nevados, que ahí sí se permite el turismo. Pero en general los parques naturales nacionales no admiten turismo. Después vienen las reservas forestales protectoras, que tienen también una protección, pero no tan intensa, pero sí importante. Y aquí estamos saboteando las reservas forestales protectoras con urbanizaciones en su zona con función amortiguadora. Están también otros ecosistemas protegidos que son los distritos de suelos como el Parque Cocora, donde está llegando el aguacate, porque hasta lo pueden meter. Es decir, es un distrito de suelos, pero es también un área protegida y deberían estar preservando eso. Entonces aquí tengo en amarillo los agroecosistemas es dominante, también los bosques es dominante, y siguen las sabanas, y ahí se acaban las áreas importantes porque los demás son pequeñas manchas en el país. Ecosistemas 2.
Factores como la latitud ecuatorial, variada altitud, fuerte relieve, clima tropical y variedad de suelos se expresa en la nutrida biodiversidad y tipos de bosques. Con relación al área del país, el 44,8% del territorio corresponde a bosques primarios. Estamos hablando de la zona continental. El 4% a bosques secundarios y el 0,1% a bosques reforestados. En Colombia la reforestación no hay un plan general para recuperar a Colombia de tierras tan deforestadas como es la ecorregión cafetera, donde los suelos aptos para potreros siendo el 4%, las coberturas llegaban al 49% en el año 2000, casi media ecorregión en potreros, con 12 veces más extensos que lo que podríamos tener. Para la conservación del recurso biótico y del agua, eso debería llamarse patrimonio. Colombia cuenta con ecosistemas no boscosos de ambiente terrestre y de tipo acuático. Estoy diciendo que la biota, si se mira como recurso lo que se explota. Si se mira como patrimonio lo que hay que dejarle herencia a nuestros hijos. Entonces, ni la biodiversidad, ni el agua, ni el suelo de cultivo lo deberíamos de llamar recurso. Aunque la Constitución habla de recursos renovables y no renovables, no. Ese nombre es peligroso por eso. Dice, los ecosistemas terrestres no boscosos incluyen páramos y áreas nivales en extinción. Por ejemplo, en el Parque de los Nevados en el año de 1985 teníamos alrededor, o un poquito antes, 29 kilómetros cuadrados de hielo. Hoy no tenemos sino en el Parque de los Nevados, toda esa parte, 12 kilómetros. Antes el Ruiz tenía 20, ahora tiene 10 kilómetros de extensión y los otros nevados son mucho más pequeños, Tolima y Santa Isabel. Entonces, áreas nivales en extinción, las sabanas, zonas semiáridas y zonas áridas, y los acuáticos no boscosos que incluyen ríos, humedales de agua salada y dulce, arrecifes, coralinos, playas, acantilados, lagos, lagunas y ciénagas, además embalses y represas considerados humedales artificiales. Se requiere dar curso a la segunda expedición botánica como proyecto estratégico para asegurar la soberanía sobre el patrimonio verde nacional. Ese es el mapa de coberturas boscosas de Colombia según el IDAN al año 96. ¿Qué es una amenaza natural? Amenaza natural son los peligros para el hombre y su medio ambiente asociados a las dinámicas propias del medio ecosistémico. Mientras el niño y la niña son fenómenos naturales, el cambio climático es un desastre natural y causa primera de otras amenazas cuyos eventos se pueden traducir en desastres. Los órdenes de las amenazas naturales se establecen en función de las relaciones de causalidad entre los eventos. Las amenazas de mayor orden son fenómenos que desencadenan otros eventos. Así, son los de primer orden amenazas como calentamiento global, sismos, huracanes, volcanes y lluvias. De segundo orden, maremotos, inundaciones, sequías y deslizamientos. Y de tercer orden, o sea, causados por los de segundo orden, como maremotos, inundaciones, sequías y deslizamientos. ¿Quiénes son los del tercero? Incendios forestales, aludes y avalanchas. Ahí vemos una imagen del terremoto pintada por Fernando Botero. Evaluación del riesgo. El riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad y entonces las componentes, si yo veo que la vulnerabilidad es la exposición por la fragilidad y la amenaza tiene que ver con la susceptibilidad del detonante y el potencial de energía, entonces son susceptibilidad, detonante, potencial, exposición y fragilidad los factores para mitigar el riesgo. Susceptibilidad, que no sea susceptible al deslizamiento. Detonante, que el agua no haga que se derrumbe. El potencial de energía, quitarle muchas veces carga a un deslizamiento. La exposición, quite la casa de ahí. La fragilidad, póngale hierro a las columnas. Eso es el sentido de la mitigación. Entonces, el riesgo es la posibilidad de afectar significativamente las vidas o bienes a causa de un fenómeno dañino dentro de un periodo de tiempo y con una probabilidad determinada, y amenaza un evento o fenómeno perjudicial con cierto nivel de magnitud y alcance espacial que tiene una probabilidad de ocurrencia significativa en un periodo de tiempo dado. La vulnerabilidad es el factor asociado a la exposición y fragilidad de vidas y bienes a los efectos de una amenaza. Sismos en Colombia. Entre las fuentes interplaca o la zona de subducción
cuya traza superficial discurre de norte a sur, separada a unos 150 a 200 kilómetros del margen de la costa del Pacífico. Estoy diciendo, por aquí veo la trinchera de la placa de Nazca, separada de la costa, véanla acá, de 100 a 150, ahí es la zona de subducción. Esta zona de subducción fue la que generó primero la cordillera central y echó reversa y generó la del Chocó. O sea que ha tenido su dinámica en el tiempo. Los sismos superficiales con posibilidades de generar tsunamis, por lo menos en vecindades de la frontera con Ecuador, pueden llegar a magnitud 8, por lo que esta es la más importante de las fuentes sísmicas del país, la zona de subducción. Otra fuente, la segunda, es de este tipo y es llamada la zona de Benioff, que es la corteza profunda que llega hasta más de 100 kilómetros y cuya actividad afecta el centro del occidente de Colombia, en la parte norte del Valle del Cauca, cuyas magnitudes suelen ser de 7. Estoy diciendo ya no esta ruptura que hay acá, esta trinchera, sino la zona de subducción, el plano que se mueve genera sismos como los que hemos tenido aquí en el 61 y 62. Sismicidad asociada a fuentes intraplaca, que interplaca es entre dos placas. Aquí es intraplaca, es al interior de una placa, e interplaca son las anteriores, inter. Las intraplacas ya son las fallas. Sismicidad asociada a fuentes intraplaca, o sea, fallas geológicas. A esta categoría pertenecen varios sistemas de fallas, como el sistema de fallas de Romeral, el sistema de fallas Cauca-Patía, el sistema de fallas del Margen Llanero, el sistema de fallas de Santa Marta, Bucaramanga, entre otras y fallas. Este tipo de fuente que suele generar en principio sismos de magnitud 6, no de magnitud 7 como los otros. Vea, 7, estos son 6. A poca profundidad, esos, el anterior es un taco de dinamita, pero esta es una papeleta, pero en el bolsillo. 30 veces menos energía, pero en el bolsillo. Son los más destructivos cuando los focos son someros, pues se dan cercanos a las ciudades, como en el caso de Popayán en el 83 y Armenia en el 99. También pueden amenazar zonas rurales de los Andes colombianos cuando se encadenan fenómenos como frecuentes, como son las avalanchas del río Páez en el año 94, que afectó la zona del río en el Huila y por supuesto en el Cauca. Terremoto del Páez. Sismos en Colombia 2. Los sismos son intensos hacia la costa pacífica y hacia el sur y centro del occidente y centro occidente de Colombia. También son intensos en el margen llanero y en el occidente de los Santanderes y en el Valle Alto del Magdalena hasta Honda. En segundo nivel aparece en el norte, centro y occidente antioqueños la región del Magdalena Medio y occidente de Santander y la península de La Guajira. El 86% de los colombianos nos encontramos bajo un nivel de amenaza sísmica apreciable. En zonas de amenaza alta aparecen cerca de 475 municipios con el 35% de los habitantes. En zona de amenaza intermedia, 435 municipios con el 51% de la población, y en zonas de amenaza baja, 151 municipios con aproximadamente el 14% de los colombianos. La fuente sísmica más destructiva en las últimas décadas ha sido la falla de Romeral, con los eventos de Popayán y de Quindío, pero el escenario de mayor riesgo en Colombia es Bogotá. Hay una provincia sismotectónicamente homogénea que va desde el sur de Antioquia, el del río Arma, y termina aquí en el Cauca, en el macizo colombiano. Esa es una provincia sismotectónicamente homogénea. No entra al Huila. Entonces, Antioquia, salvo esta región occidental, pues no tiene el riesgo sísmico que tiene Manizales. Por ejemplo, aquí estoy hablando en esta zona del Urabá antioqueño, por acá. Tengo poblaciones como Vigía del Fuerte, Murindó, recuerden el terremoto de Murindó, todas esas zonas del Chocó biogeográfico y el Urabá antioqueño. Pero más fuerte todavía es, un poco más fuerte la amenaza que se da por aquí en la zona de Tumaco. Volcanes activos en Colombia. Hay 3 segmentos, el segmento sur, central y norte. Aquí tengo el Chile, Cerro Negro, Combala, Rufral, Galeras, Doña Juana, Sotará, Pan de Azúcar, Coconucos, Puracé, Huila, Machín, Tolima, Santa Isabel, Ruiz, Cerro Bravo.
pero faltan más, porque es que en Aranzazu, en vecindades de Aranzazu, hacia la cordillera está el volcán de Romeral, y también en la zona de Samaná, en la reserva de Florencia, hay un volcán que es el volcán Escondido, y son con actividad holocena reciente. Dice, los volcanes activos que requieren vigilancia permanente, el volcán Nevado del Huila a 5.631 metros de altitud, el Ruiz a 5.310, el Tolima a 5.280, Santa Isabel 5.100, Galeras a 4.276, no tiene hielo. Tampoco los que siguen, Cumbal 4.762, Chile 4.750, el Azufral 4.070, Cerro Negro Mayasquel 4.460, Doña Juana 4.200, Puracé 4.700, Sotará 4.580, Cerro Bravo a 4.020 y el Cerro Machín a 2.750, que es el más bajito de toda esa lista, el de menor altitud. Colombia posee 3 observatorios vulcanológicos, Manizales, Pasto y Ibagué. Debería establecer otro adicional para los volcanes del segmento central, entre ellos Huila y Puracé. Bueno, la verdad es que tiene Manizales, Pasto e Ibagué. Aunque Ibagué lo puede cumplir desde Manizales, estos del Huila se han estado manejando desde Cali, digamos. Mientras la mayor amenaza volcánica de Colombia es el Machín, el mayor riesgo volcánico se asocia al Galeras, por estar, por supuesto, la ciudad encima. El complejo Ruiz-Tolima. Entre los eventos registrados se destacan erupciones plinianas menores de 2 kilómetros cúbicos del Tolima, 10.000 a.C., el Quindío, 9.000 a.C., menores de 1 kilómetro cúbico del Tolima, 1.600 a.C., y del Ruiz, 1.200 a.C., y 1.595 después de Cristo. Esa ya es la primera histórica. La excepción es un flujo piroclástico holoceno de 5 kilómetros cúbicos asociado al Machín. Mientras las erupciones del Ruiz son del orden de 1 kilómetro cúbico, 5 kilómetros cúbicos ya es una cosa como para tapar a 5 ciudades como Manizales con 100 metros de altura, con ceniza, porque es que 1 kilómetro cúbico de magma se vuelve ceniza y queda en volumen 1.3 kilómetros cúbicos con el coeficiente de abundamiento. Dice, las últimas erupciones prehistóricas de tipo pliniana y de flujos piroclásticos datadas que son mortales, la del Cerro Machín, de Cerro Bravo, del Tolima y 3 del Ruiz en el año 900 después de Cristo, el 1250 después de Cristo y el 1600 después de Cristo. En los últimos 11.000 años el Ruiz ha tenido alrededor de 20 eventos. Ahí tenemos esos 3 que son prehistóricos. La actividad histórica del Ruiz está representada por los eventos de 1595, pliniana, 1845, un flujo piroclástico seguramente, 1985, subpliniana, todas ellas con importantes flujos de lodo, el mayor de todos, el de 1845, y el flujito más pequeño, el último de 1985. Hay un pequeño evento del Tolima cercano al año 1900. El mapa de amenazas de Cerro Bravo contempla, además de flujos piroclásticos, flujos de lodo avanzando por el río Perrillo y continuando por el río Guarinó para depositarse entre la vereda del Llano Victoria y su desembocadura sobre el río Magdalena, formando un depósito con un espesor de 3 a 5 metros. Entonces el Cerro Bravo puede tener flujos de lodo así no tenga hielo, aunque no son tan grandes como los flujos de lodo que puede dar un volcán con glaciares. Cambio climático en Colombia. Solo hace falta examinar evidencias como el deshielo de un 44% de los glaciares del Parque Natural de los Nevados ocurrido en los últimos 35 años y el inminente riesgo de pérdida de este y otros ecosistemas cuando la temperatura se incremente en varios grados más, para comprender el tiempo perdido en atender la amenaza del calentamiento global y mitigar sus efectos mediante medidas relacionadas con la preservación del medio ambiente. Para Colombia se estima un calentamiento de 2 grados centígrados en la zona andina montañosa y 3 en las regiones planas costeras, insulares y del oriente, lo que modificará la zona de vida, variando su altitud entre 3 y 500 metros, con graves consecuencias sobre el recurso hídrico, la aptitud de los suelos y varios ecosistemas. Adicionalmente, se incrementarán las tasas de erosión marina en los medios costeros. Por cada grado centígrado, 170 metros de altitud. Ahí tenemos el Santa Isabel, cómo ha variado del 59 al 96. En el 2030, pues, no vamos a tener nada. Inundaciones de 2 clases.
Las inundaciones lentas y relativamente periódicas de las planicies deprimidas o zonas de ciénaga y las inundaciones súbitas y de incierta ocurrencia causadas por avenidas de ríos y eventos indirectos. Las primeras se ilustran con las que se presentan en la depresión momposina, donde el fenómeno genera una compleja problemática ambiental, ya que la adecuación de tierras involucra la desecación de las ciénagas de interés para los pescadores. Pero de las segundas, como el caso de Girón Santander, se dan a lo largo de la geografía andina y sin diferencia entre áreas urbanas y rurales, aunque sus efectos suelen concentrarse donde los ríos de montaña encuentran sus valles de salida o en el ámbito de cuencas deforestadas. Esas inundaciones rápidas, que son las segundas, son los flujos de lodo, como el de Salgar. Con el calentamiento global, la degradación de los bosques y el descontrol pluviométrico se traducirá en hídrico y en inundaciones más frecuentes e intensas. Si hay descontrol de las lluvias, se descontrolan los ríos y eso conduce entonces a inundaciones rápidas, sobre todo. Ríos y zonas de inundaciones en Colombia en ese mapa. Movimientos de masa en Colombia. El factor de seguridad de las laderas del medio tropical andino se encuentra en un límite crítico y por lo tanto es 1. Cualquier modificación altera su frágil equilibrio de largo plazo. Aquí en Colombia predominan rocas blandas con fuerte alteración tectónica y los suelos son altamente inestables. Además, a diferencia de los suelos de las latitudes altas, que son suelos transportados y de discontinuidades horizontales y como tal predecibles, los suelos nuestros, por ser suelos residuales, al presentar las discontinuidades heredadas de la roca madre con orientación y usamiento impredecibles, no son fáciles de manejar y los diseños de estabilidad convencionales suelen presentar fallas. Aquí vemos un macizo rocoso en la zona de la Sultana, mostrando el carácter aleatorio en las discontinuidades y calidad del macizo deficiente. La erosión. Ya los inviernos más húmedos y los veranos más secos anuncian el descontrol hídrico y pluviométrico resultante de la tala de bosques y el calentamiento global. De cara al clima, los bosques tienen una doble función. Retienen la humedad y descargan las nubes. Sin bosque, las escorrentías van a las quebradas de inmediato. Son breves los tiempos de concentración de aguas y enormes los caudales de los torrentes. Así, la erosión de los cauces de montaña resulta inminente, mientras que en los valles de salida de los ríos la sequía y las inundaciones complementan la desgracia. Imagen, vemos una torta ahí, cómo están los suelos en Colombia. Dice, las áreas más afectadas de la zona andina son por degradación la sabana de Bogotá, 91%, y por desertificación Bogotá. Para comparación a nivel nacional, las zonas más críticas son por degradación la Alta Guajira, 99%, y el Alto Meta, 91%, y por desertificación Atlántico y la Guajira. En general, podríamos decir que el 52% del territorio en Colombia está sin erosión, pero el resto está fregado. Sobre todo el 14% y el 10%, 10,2%, eso es un 25%, es una erosión que varía de alta a muy alta. Incendios forestales en Colombia. En el primer semestre de 2002 se reportaron en Colombia 90 incendios forestales que afectaron a 31.000 hectáreas. Para esto los escenarios son variados, zonas de vegetación de bosque, de llanura y de páramo. Las zonas más propensas a esta amenaza, sea ella natural o antrópica, son, según el IDAN, las regiones del Patía y montañas de Nariño y Cauca, en los valles interandinos del Huila, Tolima y Valle, en el altiplano cundiboyacense y en los departamentos de Santander y norte de Santander. Yo diría que los páramos también tienen una fragilidad enorme al fenómeno de los incendios forestales. Aquí vemos esta tabla en donde hablamos de la frecuencia, daño y extensión de algunas amenazas. En general, vemos que están unas amenazas que son los terremotos, de abajo todas volcánicas, después en azules son inundaciones tanto súbitas como lentas, siguen los deslizamientos y las últimas tres son climáticas y por último el incendio forestal que puede o no ser climático. En todo caso vemos que son bien frecuentes los deslizamientos de tierra y roca, las inundaciones lentas y le siguen en orden lo que son las inundaciones súbitas y también
los flujos de lava y los terremotos. Por área afectada, hasta casi 1.000.000 de kilómetros las cenizas volcánicas, pero también tenemos importancia las erupciones laterales dirigidas de un volcán, y los gases volcánicos tienen áreas importantes, los huracanes enorme cantidad. Y el Niño y la Niña, pues sí, serían comparables a las cenizas volcánicas en extensión. Y de poca extensión, por ejemplo, un flujo piroclástico, al igual que una inundación leve, incluso casi un deslizamiento un poquito menos, que es de 1 a 10, los dos primeros, y de 1 a 5, el último. En el segundo cuadro tengo riesgo específico y acúmulo para algunas amenazas. El riesgo local es el que le preocupa a la persona que está metida en el problema, y el riesgo de acúmulo es el gobierno que tiene que manejar el problema. Entonces, por ejemplo, hay entre todas las amenazas que vimos, hay unas que tienen un riesgo de cúmulo, es decir, una preocupación para el gobierno grave, como es una erupción lateral dirigida, porque es agravado 1. Y hay otros que más o menos para el gobierno, por ejemplo, un incendio forestal también es importante, es grave, mientras que para la gente lo que es grave es una inundación súbita, que para el gobierno la importancia es relativamente baja, porque es un riesgo local agravado 1 para una persona, pero el gobierno dice, es solamente un ciudadano. El gobierno se preocupa es cuando son millones de personas y no 4 peludos que están en problema. Eso es lo que hace difícil manejar los desastres, que muchas veces no coincide la percepción del riesgo de la persona con la percepción que el gobierno le da a eso. Bueno, y aquí tengo entonces la gestión para un medio ambiente sano. Entre las causas del deterioro ambiental sobresalen la contaminación, la expansión urbana y el uso o mal manejo de los recursos. Como consecuencias aparece el incremento de la vulnerabilidad de la población, que se intensifican las amenazas, y como factor de riesgo, pues los riesgos también aumentan. Por ejemplo, dice que la intensificación de algunas amenazas naturales, factores que aumentan el nivel de riesgo de las comunidades frente a deslizamientos e inundaciones sobre áreas urbanas y rurales, además de la pérdida de la propiedad de las zonas urbanas y rurales, con mayor afectación para los grupos más pobres de la población. En general, son más vulnerables los pobres que los ricos, es lo que quiere decirse ahí. Se añade además la degradación de suelos productivos, la pérdida de ecosistemas estratégicos, la escasez en el abastecimiento de agua y de alimento, y las alteraciones que sufre el paisaje. Las acciones necesarias son la gestión ambiental territorial, la participación comunitaria, la incorporación de información útil y suficiente para el análisis de las problemáticas y su relación con las administraciones del territorio, y la planificación. La protección del ambiente es competencia municipal y responsabilidad de todos, pero lo grave es que el modelo cultural inspirado en el consumismo desconoce la austeridad y exige el creciente derroche de recursos naturales para alimentar el insaciable mercado. A modo de balance, un plan de desarrollo incorpora las dimensiones territoriales en el plan de ordenamiento territorial, pero Colombia apenas ha avanzado en el ordenamiento territorial a nivel municipal y en menor grado de coherencia en el departamental. Los planes sectoriales tampoco resultan coherentes con los planes de ordenamiento. Las acciones de las cuencas previstas en los planes de ordenamiento de manejo ambiental de cuencas y a cargo de las corporaciones y en los planes de ordenamiento territorial de los entes territoriales no son coherentes, ni la reconversión productiva de los primeros para resolver el conflicto entre uso y aptitud del suelo. Necesitamos además el soporte en una revolución educativa para que los muchachos pues, vean las cosas de otro modo. Además, el territorio andino de Colombia presenta de un lado una alta dinámica geofísica y geológica, y del otro un uso no planificado y una ocupación intensiva del suelo sin políticas ni planes generales de ordenamiento en el territorio. Imagen, el páramo del Ruiz. Entonces, ¿dónde tenemos las zonas amenazadas en Colombia? Las zonas volcánicas, pues están en los 3 segmentos volcánicos, el de Nariño, el de Huila y el complejo Ruiz-Tolima. Los terremotos en toda la región andina, pero sobre todo en la costa del Pacífico, en el sur de
de la zona central de Colombia, de la zona andina de Colombia en el sur y en el margen llanero. Esos son los principales escenarios que tienen que ver con los desastres. A nivel de inundaciones, pues las inundaciones rápidas en toda la zona andina, sobre todo por la deforestación, donde puede haber flujos de lodo como el de Salgar, y las inundaciones lentas pueden aparecer en los valles de salida de los ríos, por ejemplo, en el río Mira, en el Bajo Cauca, y igualmente en algunas regiones de Cundinamarca y de Antioquia, como el Bajo Antioquia. Los huracanes, sobre todo en la costa Caribe, con los coletazos, y en la región insular. El Niño y la Niña en todos los departamentos andinos. Los incendios forestales, pues tenemos en las zonas de páramos, tenemos también incendios forestales que tienen que ver en las zonas de bosques secos a lo largo del río Magdalena. En general, esos son los escenarios más amenazados. Relaciones de ciencia, tecnología y sociedad. El medio ambiente incorpora dos dimensiones, la cultura y el medio ecosistémico. Por lo tanto, dado que el medio ambiente relaciona sociedad y naturaleza, la problemática de los desastres naturales aparece en la interfaz de los procesos sociales, económicos y culturales con la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, la litósfera y la antropósfera. Alguien dice que cuando se hable de derechos bioculturales, ¿por qué no hablar de los derechos de la biosfera? En vez de un territorio, pues también es válido ese enfoque. Desde esta perspectiva, la información relativa a las amenazas naturales y antrópicas resulta de vital importancia para la gestión del riesgo y para la prevención y mitigación de los desastres. La racionalidad del modelo económico es un problema bien complicado. Las fuerzas del mercado que no reconocen ni los límites ni la fragilidad del medio exige la acción decidida del Estado y de la sociedad civil. Un enfoque final, más allá de terremotos y erupciones, el conjunto de amenazas de relevancia para el medio rural de la zona colombiana contempla fenómenos climáticos de movimientos de masa e hidrometeorológicos. El agua y la biodiversidad, como la seguridad humana, están comprometidos, y el recurso hídrico y los bosques deben manejarse integralmente desde una perspectiva de cuencas y microcuencas. Las corporaciones regionales tienen que entrar en la ecuación, intensificando la compra y gestión adecuada de predios estratégicos, protegiendo ecosistemas y fuentes de agua. Además, si bien la reducción de la expansión de la frontera agrícola en el medio rural andino a causa de los procesos de urbanización y transformación del medio rural ya no son un problema tan severo, también es cierto que el medio rural presenta desequilibrios profundos por el mal uso del suelo, pero también por la pobreza de la gente y la brecha de productividad e ingresos que tiene que ver con la falta de desarrollo tecnológico. Listo, es todo lo que tenemos. Bibliografía 1 de 6. Voy a mencionar solamente los títulos: actividad de los volcanes en Colombia, adiós al niño y la llegada de la niña, amenazas naturales, antrópicas y tecnológicas, archivos macrosísmicos del Observatorio OSO, atmósfera, tiempo y clima, calentamiento global, cambio climático y turismo en Colombia, caracterización de las amenazas naturales, Censo General 2005 del DANE, Centro Internacional de Estudios de Riesgos Naturales, Colombia, por Santiago Eliseo Reclú, el ENOS, el clima dominicano y las sequías meteorológicas. 2 de 6. El manejo popular de los desastres naturales, costa pacífica, amenaza y riesgo sísmico, clima andino y café en Colombia, desastres, planificación y desarrollo, manejo de amenazas naturales para reducir los daños. De terremotos a derrumbes e inundaciones, de la evaluación de la amenaza al control de los riesgos. Desastres naturales y antrópicos, consecuencias legales, desastres y desarrollo hacia un entendimiento de la forma de construcción social de un desastre. El ENOS, el clima dominicano y las sequías meteorológicas, el manejo popular de los desastres naturales, historia de los procesos urbanos y económicos del eje cafetero, historia del clima en la Tierra. 3 de 6. Información sobre indicadores del programa de manejo de desastres que tuvo a cargo la idea. El fin del carbón. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, el sismo de Popayán del 31 de marzo del 83, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, la web. Fase prospectiva del
Poma de la cuenca del río Campo Alegre, fenómenos geodinámicos, estudio y medidas de tratamiento, fundamentos de ciencia, tecnología, sociedad y economía, geomorfología volcánica, actividad reciente y clasificación reciente, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, huracanes, indicadores de sequías, índice potencial de inundaciones, ingeniería sísmica, investigación de deslizamientos en la red vial nacional, Conferencia Internacional de Cagocima, la amenaza volcánica y la gestión del riesgo, la catástrofe del eje cafetero en un país sin memoria, la inestable tierra, la planeación frente al diálogo de saberes territoriales, las sequías históricas de México, manual de geología para ingenieros, 5 de 6. Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres. Marco conceptual para la formulación de una política de gestión integral del riesgo. Medio ambiente y plan de desarrollo municipal. Mirando a los nevados. Norma colombiana de diseño y construcción sismorresistente. PERCAL, un modelo de vulnerabilidad urbana y escenarios de pérdidas. Política de modernización agropecuaria y rural, 1994 al 98. Procesos urbanos contemporáneos, propuesta metodológica para los análisis de vulnerabilidad, regiones naturales de Colombia, relaciones ONG y Estado en desarrollo sostenible. 6 de 6. Riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Riesgos ambientales, apuntes para una nueva perspectiva de la construcción social del espacio. Sismo, Bareque y laderas, sociedad y medio ambiente, subregión 1 en Risaralda, relieve colombiano, tipos de ecosistemas en la región andina, topología de áreas no polarizadas, un papel para la biotecnología, vulcanismo del Cuaternario en el complejo Ruiz Tolima y en Machín, radiación solar, volcanes del mundo. Mil gracias. En la portada Nevado del Ruiz. Textos de base para esta presentación: Amenazas naturales de los Andes de Colombia, Gonzalo Duque Escobar, en Cátedra Pedro Nel Gómez de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, 2007, y Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia por Gonzalo Duque Escobar en el primer Congreso Internacional de Desempeño Humano en Altura en 2007, y Aspectos geofísicos y amenazas naturales en los Andes de Colombia, el primer Congreso Internacional de Desarrollo Humano en alturas. Gonzalo Duque Escobar, Universidad Nacional, SERI. Gracias.